Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo miércoles Con M de Marx. con M de Marx. Exactamente. Bueno, estamos aquí probando una nueva plataforma porque hemos visto que los audios que hemos subido, que estábamos grabando antes, algunos no estaban sonando muy bien y nosotros siempre queremos darles la mejor calidad a ustedes, nuestros podcast escuchas. Así que esperemos que esta nueva plataforma que encontramos esté funcionando bien. Igual comenten abajo en los comentarios qué tal les parece. Creo que sí va a funcionar mejor, Misa. ¿Cómo estás? Hay que dar lo máximo. Bien, Dani, estoy bien, estoy bastante apurado. Hoy tuve que ir de un estado a otro aquí en México porque hay fiestas dicembrinas y fiestas patronales, entonces hay un estallerío de cohetes, entonces me vine súper rápido a otra parte para poder grabar con un mejor silencio y un mejor audio aprovechando esta plataforma. Y pues es domingo, hoy se descansa, entonces más relajado, más tranquilo, pero no menos indignado con el sistema, eso sí. Exactamente. Hoy grabamos domingo y no lunes como solemos hacerlo y creo que igual los lunes estamos mucho más estresados y estamos mucho más cansados de la vida. Entonces Y hoy, del hoy, hoy es trabajo. más tranquilo, hoy es más de todo. Entonces, pues nada, bienvenidos a este episodio. Quisiera empezar contándoles ahí un par de cositas que han pasado últimamente. No sé si ya lo conté en otro podcast, pero recién nos fuimos a vivir juntos con mi novia. Y bueno, ha sido todo una experiencia. La vida de adulto. La vida de adulto. Me parece que, o sea, es la primera vez que me independizo. Antes, o sea, seguía viviendo con mis padres, básicamente. Entonces, tampoco es que he vivido solo aún. Y bueno, nos independizamos los dos, básicamente. Y como ya se acercan estas fechas navideñas, y queríamos empezar a decorar la casa, así, todo con el espíritu navideño, para no perder las buenas costumbres. Y a mi novia aparte le gusta un montón eso, entonces nos pusimos a buscar decoraciones, adornos, tal, y, y vimos que, bueno, hay diferentes lugares donde puedes comprar, ¿no? Ya en las tiendas más grandes, que ya son mucho más caras, que son ya marcas más establecidas. De ahí hay lugares en la calle, por donde vivimos, en los que hay como pequeñas ferias, pequeñas tienditas que se ponen ahí como carpas y empiezan a vender. Entonces dijimos, vamos a ver qué tal ahí. Y fuimos y luces, arbolitos de Navidad, decoraciones así varias. Y vimos que estaba algo caro, bien parecido a lo que comprarías en una de estas tiendas grandes. Entonces dijimos, bueno, tal vez si vamos al pueblo, que está por acá, a unos 15 minutos, encontremos más barato. Y en efecto, encontramos exactamente lo mismo a básicamente la mitad del precio. Entonces creo que eso denota también cómo el valor en este caso es algo que en esta ocasión cambió de acuerdo a dónde se estaba vendiendo. Y son las mismas cosas. O sea, el trabajo que está por detrás es exactamente el mismo de estas mercancías. Y creo que esto es una buena forma de empezar y de dar el tema que vamos a topar hoy, que es justamente la mercancía. Y cómo el marxismo la conceptualiza, cómo la analiza y también cómo la ha estudiado, porque también es una unidad que, que es la base en muchos aspectos del capitalismo. Entonces, eso, Misael, ¿qué te parece? Mi experiencia. Me parece algo bastante importante porque generalmente nunca nos preguntamos cómo se da el precio de las cosas o qué hay detrás de ese precio, ¿no? Igual, yo he estado de repente caminando a mí me encantan los mercados, son muy coloridos, hay mucha gente y que te digan como güerito, pásale marchante y cosas así, y hacerte amigo de la persona que vende la verdura, por ejemplo, y que de repente me dice como, pues ahí te van 3 elotes para que hagas una sopita de pilón, ¿no? Que es como extra y gratis. En Me Ecuador eso se pregunto, llama la yapa, como la yapa. que algo extra.
así de lo que compraste te dan una yapita. Entonces ahí pides la yapa o la besi. Aquí a los que venden así en mercados así decimos besis, como que son vecinos, entonces como la besi te mete ahí una yapa. Ah, eso está muy bonito, ¿no? Acá es como el marchante, el güerito, aunque yo soy muy, o sea, yo soy moreno, no soy Ujú. güero, todos en el mercado somos güeritos. Es un término ahí bastante discutible. Y el pilón es el extra que te regala El el pilón. marchante, ¿no? Entonces, uno se pregunta y te preguntas como, a ver, es que, ¿por qué las cosas cuestan esto, no? ¿Qué hay detrás de esto? Porque si nos preguntamos y si lo decimos, en el mercado no se generan o crecen las verduras. En Ujú. las tiendas no aparecen de obra mágica los micrófonos, los audífonos, la ropa, todas las cosas que consumimos tienen un proceso, ¿no? Y no están determinados para algunos economistas. Se determina el precio en la oferta y la demanda, ¿no? Y el equilibrio. Al rato hablaremos de eso, pero es importante porque la mercancía dentro del capital, que es la obra cumbre de Marx para muchos, para mí los Grundis, para, para otros el manifiesto comunista, la mercancía es el pilar fundamental para entender las dinámicas del capitalismo. No hay cosa fuera de ello que nos explique el trabajo, el plusvalor, el valor. Entonces, uno de los textos que yo les recomendaría a los camaradas se titula como el discurso crítico de Marx, que es de un ecuatoriano llamado Bolívar Echeverría, que se vino a México e hizo Ujú. gran parte de sus investigaciones aquí, un gran sujeto, en donde dentro de este libro va de recomendarnos que analicemos la mercancía a partir de 4 elementos que son propios de ella. Dos se refieren a procesos históricos, es decir, que están determinados por un eh, estadio, ¿no? Que los estadios son aquí el feudalismo, un momento limitado en la historia del hombre y de la reproducción social del hombre, y otros dos están determinados por lo que se conoce transhistórico. Transhistórico es que siempre han estado ligados al desarrollo humano desde sus inicios. Entonces la mercancía comprende 2 categorías generales y estas dos se subdividen en dos. La primera Ujú. podríamos decir que es la parte útil, ¿no? La parte que está destinada a satisfacer como la necesidad y a lo cual se le determina valor de uso. Está el valor de cambio que es histórico y es la parte como se intercambia esto. Puede cambiar. Actualmente en el capitalismo pues damos billetes, ¿no? O damos la transferencia ya con la tarjeta sin tocar la terminal o cosas. Pero antes estaba el trueque. Por eso el valor de cambio puede ir modificándose a lo largo de la historia. También la mercancía tiene trabajo, que es lo que hablábamos en el en el episodio anterior, que es producto de algo que llamamos trabajo vivo, objetivado, y el valor, que es la parte que se le da a la mercancía dentro de una sociedad. A mí me gustaría, Dani, porque he visto muchos de tus videos que te han preguntado como, oye, Dani, ¿qué es valor de cambio? ¿Qué es valor de uso? Y yo creo que has dado muy buenas explicaciones. Entonces, ¿cómo ves esto? Ok, yo creo que para empezar hay que entender que el valor de uso no necesariamente, o sea, las cosas pueden tener un valor de uso, pero no todas tienen un valor de cambio, por ejemplo. Si es que te haces un sándwich, tú en tu casa tiene el valor de uso de que es tu comida, pero si es que no lo vendes, si es que no lo quieres intercambiar por nada más, no tiene ningún valor de cambio, ¿verdad? Entonces, empezando por el tema del valor de uso, es netamente la utilidad del objeto. ¿Para qué sirve? Algo que satisface una necesidad humana. Un abrigo abriga, una mesa sirve para comer. Incluso necesidades humanas podemos verlas como el entretenimiento. Entonces, no sé, algún videojuego, alguna película, todo eso tiene un valor de uso. Eh,
Por otro lado, tenemos el valor de cambio. Las cosas que tienen utilidad no siempre determinan su valor en el mercado, porque lo que hace el valor de cambio es lo que vale un bien, una mercancía, un objeto frente a otras mercancías. Entonces se hace una equivalencia. No podemos ver el valor de cambio de una mercancía en un vacío. O sea, no es que solamente este micrófono que está aquí, si fuera el único micrófono que hay, no podríamos equivalerlo a algo más, entonces no existiría ese valor de cambio, que es algo que explica Marx al principio del Capital también. Por eso un abrigo puede costar lo mismo que una cena en un restaurante de lujo. El mercado define el intercambio, no necesariamente la necesidad. Entonces, el valor de cambio va más por ahí, ¿no? O sea, cómo se relacionan mercancías y a partir de esa relación, qué es lo que cuesta en el mercado. Y el capitalismo lo que hace es darle valor de cambio a los objetos, a las mercancías, no necesariamente basadas en su valor de uso, sino en el mercado, muchas veces también en la oferta y la demanda, en temas también un poco más de marca, por ejemplo. Un iPhone cuesta mucho más que un celular, no sé, hasta un Android cualquiera, pero ahora hay buenos celulares, por ejemplo, chinos, que tienen buena cámara, que tienen buenas características, incluso algunas mejores que un iPhone, pero el iPhone siempre va a terminar costando más porque Apple le ha dado ese valor de cambio al iPhone, pero no necesariamente refleja su valor de uso. No sé si es que Sí, se entendió. en esta parte es como si comparamos un iPhone, ¿no? Con un Xiaomi, la funcionalidad del celular de ambas marcas y de ambos productos es la misma, ¿no? Están determinados para la comunicación, llamar, escribir mensajes, estar al tanto de muchas cosas. Inclusive ya se ha modificado como ese valor de uso porque necesitas una conectividad a Internet. Y ahí está una forma en la que tu celular funciona. Ahora, como lo decía Dani también, no cuestan lo mismo, ¿no? Hay una modificación ahí en el valor de cambio porque las estructuras del mercado y sus equiparables determinan que cuesta más y que cuesta menos. Entonces, es muy importante también algo de lo que dice Dani y me gustaría rescatarlo, es que toda mercancía, si entendí bien, es producto del trabajo. Ujú. O sea, Exactamente. esa es la parte, y volvemos a la parte importante, es el trabajo. Entonces, a mí a veces me Incluso, suena, incluso un sándwich tiene trabajo detrás. O sea, tomas el pan, le untas mermelada, le pones un queso. O sea, eso también es trabajo. O sea, salió de algo. Transformaste pan, queso, mermelada en un sándwich. Y aunque ese trabajo no es que te lo remuneran, no tienes un salario por hacer un sándwich, es un trabajo. y satisfajo una necesidad, que es la que Ujú. cubrir el hambre, que ahorita tengo bastante hambre, pero se me antojó, se me antojó. Entonces, justamente tenemos que entender que el mundo está repleto de mercancías, en donde esas mercancías tienen un trabajo detrás. Y esa mercancía, justamente dentro de nuestro panorama histórico, que es el sistema capitalista, encubre muchas cosas. Encubre cosas como la forma en la que podemos decir, ¿por qué esto que yo produzco cuesta esto? ¿Por qué esto que yo produzco no lo poseo yo? ¿Por qué esto que... Y a mí me gusta ejemplificarlo de esta forma. A ver, a mis alumnos les he preguntado en algunas ocasiones, ¿por qué los albañiles que construyen casas y que cargan y que tienen todo el trabajo bajo el sol, que se exponen a diversos riesgos, a diversas condiciones
de vulnerabilidad, ¿por qué no son dueños de los grandes edificios? ¿No? ¿Por de lo qué que ellos construyen. exactamente? ¿Por qué en el trabajo tal vez de lo que hacemos en las manufacturas se produce, se cosen muchas prendas, pero esas prendas, esos productos finales y mercancías no le pertenecen al trabajador? Es aquí donde tenemos que englobar y tenemos que ver que las categorías marxistas, en este caso trabajo y mercancía, no están separadas de sí mismas, sino que al contrario, aunque Marx en el episodio, sí, en el capítulo 5 del Capital habla del trabajo y En el posteriormente podcast de Marx. Imagínate Marx con un podcast y así, Engels. estaría genial, sí lo escucharía. En el, en el, en el capítulo 5 puede hablar del trabajo y los capítulos posteriores de la mercancía, pero van entrelazándose entre sí. Y esta parte, ¿no? Del trabajo y de responder por qué no le pertenece, ¿no? ¿Por qué no nos pertenece lo que producimos? ¿Por qué está esta parte y cómo se reproduce esta misma parte, este fenómeno de lo que trabajamos y lo que producimos no es nuestro? Detrás en los mercados, en las tiendas, hay gente que trabajó en una fábrica, en el campo, y todos esos productos que se llevaron al mercado no son ellos los que lo llevan, ¿no? No es como cuando llevaban los pequeños burgueses a los burgos, los excedentes suyos y los intercambiaban y acumulaban riqueza. No, aquí es diferente. Hay alguien detrás de eso que lo está llevando a esas tiendas. Ujú. ¿Qué es Volviendo eso? al mercado, los vegetales que encuentras ahí, la lechuga, el tomate, la papa, todo viene de cosechas, todo viene de, por ejemplo, aquí en Ecuador, de comunidades indígenas, de los páramos, de también de la ruralidad, de condiciones también muchas veces de pobreza. Y cuando tú vas a un supermercado o a un mercado inclusive, todo viene del mismo lugar, todo viene de allá, de las comunidades indígenas. Y es algo que aquí en Ecuador hemos relegado un montón también a lo indígena, a esa población, a pesar de que comemos por ellos. Entonces, en la lechuga que tú vas a comprar, no piensas en un indígena, piensas en cómo se ve, qué tan verde está, qué tan grande está, si es que se ve bien, si es que se ve mal, pero no piensas en que detrás hubo alguien que plantó la lechuga, luego un proceso que tomó tiempo para que crezca, Que una la cuidó, cosecha, ¿no? Ajá, que la- que el cuidado, la cosecha, el haberla puesto en cajas y luego en un camión, y ese camión usa gasolina que se tiene que pagar, y hay un chofer que lo lleva a otro lugar donde se empaca, o lo lleva directo al mercado o lo lleva a la ciudad, y todo ese proceso, no, el capitalismo lo que hace es ocultarlo, es hacernos muchas veces ni siquiera pensar, sino asumir que solamente la mercancía está ahí, el vegetal está ahí, y no pensamos en todo el trabajo, en todo lo que conllevó que eso haya llegado al lugar en el que estamos comprando. Sí, es como esta parte que estaríamos hablando sobre la generación espontánea, ¿no? Que era, no me acuerdo que lo vi hace mucho en la secundaria, en donde decía esta tesis que la forma de vida se generaba de la nada, ¿no? Y podías poner un pedazo de carne o algo así sellado y que de repente iban a aparecer como insectos, ¿no? De la nada, porque se crea todo de la nada. Y así a veces pensamos con la mercancía, ¿no? Como van a abrir la tienda Ujú. y va a aparecer todo en abasto, ¿no? Si yo quiero y necesito un desodorante, ahí va a estar, pero es esta parte donde decimos quién lo creó, quién llevó el aluminio, quién llevó o cómo se crearon como las pequeñas tapitas,
todos esos trabajos que se van conectando inclusive entre sí, dentro de lo que ya vimos al final, que es, diría, la teoría de marxista como una de las esferas de la economía, que es la parte de el consumo, ¿no? Porque no estamos Ujú, viendo ni la distribución ni la producción. Y ante ello, algo que también habíamos tocado es como el papel que juega el empresario, ¿no? ujú. Porque ¿quién te lleva al mercado? ¿No? O sea, ¿quién te lleva a estas tiendas? El empresario, ¿no? Y podemos decir que, la benevolencia del empresario, por la cual yo puedo el día de hoy comprar Comer. desodorante o comer, porque él lo llevó a su tienda, pero no, o sea, como justamente el empresario, como lo mencionábamos anteriormente, no solo se queda con el plus trabajo, ¿no? Y el plus valor. También se queda con el producto final del trabajo, que es Ujú. la mercancía. Entonces, ¿por qué Pone pasa su eso? marca ahí y listo. Sí, ¿no? Le pone quesos, aunque sea de un campesino, ¿no? O de o una lechuga del campo, le pone una bolsita y dice Green Farmer, ¿no? O cosas así. Pero entonces, y esta es otra de las categorías que seguramente hablaremos porque habla mucho de la parte de la ideología. Todo esto se copta a través de un concepto clave que ha sido socialmente aceptado, que es el salario, ¿no? Ujú. Que te dicen, no, pues es que como me pagan, pues sí, o sea, como, pues es que yo ya recibí eso. Yo ya vendí mi fuerza de trabajo por un precio justo y por eso el empresario tiene el derecho a quedarse con los productos que yo hice, Ujú. que yo trabajé. Entonces, la mercancía es esta parte que encubre muchas relaciones sociales de producción, como el trabajo, el el valor de uso, el plus trabajo, el salario, el valor de cambio. Eh, por eso es muy importante entender estos capítulos del Capital de Marx. Tú qué más podrías agregar, Dani? ¿Qué Marx podrías agregar? Pues nada, quisiera tal vez volver a esto del valor, porque, o sea, valor a secas, digamos, ¿no? Y mucha gente también actualmente hace algo equivocado, que es equiparar valor a precio. Entonces, el valor de una cosa para mucha gente es lo mismo que el precio de una cosa, cuando no es así. El precio en este caso sería el valor de cambio por el que estás comprando y tal. Pero el valor en sí, el valor, no el valor de uso ni el valor de cambio, sino la categoría de valor, no es algo visible, es una relación social. Surge, como ya hemos hablado, del trabajo incorporado en la mercancía. El valor no depende de cuánto deseamos algo, sino de cuánto trabajo socialmente necesario implicó producirlo. Entonces, yo creo que ya podemos ir hacia allá, que es el trabajo socialmente necesario. Y todo esto de que siempre critican al marxismo, de que, no, su teoría de valor trabajo es errónea y está mal porque los precios son subjetivos y lo que tanto deseamos algo depende de la individualidad de una persona y también depende de la oferta y de la demanda del mercado, aunque Marx también habló de oferta y demanda, pero para muchos economistas más neoclásicos o más libertarios, todo depende más de la subjetividad, más no de lo material. Y en el marxismo, recordemos que siempre volvemos a lo material y a las relaciones sociales. Entonces aquí creo que ya hablando de trabajo socialmente necesario, Marx lo definió como el tiempo requerido para producir una mercancía bajo condiciones normales, con la tecnología promedio y la habilidad media prevaleciente en una sociedad, que puede sonar algo complejo, pero podemos ir desmenuzándolo. Por un lado, no es el trabajo, perdón, no es el tiempo que yo me demoro en hacer algo, en hacer una mercancía. Tampoco es el tiempo que tú te demoras. Es el tiempo que en promedio tarda un trabajador normal usando herramientas normales en condiciones normales.
No sé si quieres agregar algo ahí o vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo, me parece bien un ejemplo. Ok, porque sí, justo tenía preparado un ejemplo. Digamos que un carpintero, un carpintero principiante que recién empezó tarda 10 horas en hacer una mesa, ¿ok? Un carpintero profesional, unas 3 horas. Pero la industria en sí, usando herramientas modernas, tarda 1 hora, una fábrica. El valor de la mesa no será la suma de todas esas horas, o sea, de las 10 horas que está dando el principiante, de las 3 horas del profesional y de la 1 hora de la industria, sino que el valor se fijará en torno a la hora promedio de producción socialmente reconocida, no a la que tarda cada individuo. Porque muchos que critican a Marx malinterpretan esto. Muchos críticos creen que Marx decía que el valor es igual al tiempo que una persona dice que trabajó. O que si alguien tarda 20 horas en hacer una silla mal hecha, esa silla vale más porque se tardó 20 horas. Y eso es primero es una mala concepción Interpretación. del marxismo. Interpretación, exactamente, porque vuelven con su lógica individual. Entonces, como los neoclásicos o los liberales se centran mucho más en el individuo, están analizando la teoría marxista a partir de sus propios formas de análisis individuales. Entonces, por eso quizás les cuesta entender muchas veces que no se trata de lo que un individuo tardó o lo que un individuo dice que tardó en hacerlo, sino en lo que las relaciones sociales de una sociedad o el trabajo en promedio de lo que una sociedad tardaría en hacer una cosa, eso es lo que le da el valor y eso es la teoría de valor-trabajo de Marx, básicamente. Claro. O sea, por ejemplo, también un ejemplo y aquí se nota que tengo hambre, un ejemplo podría también ser los sándwiches, ¿no? Si habemos 5 productores, ¿no? Con otros 3 de nuestros camaradas que nos escuchan, y producimos 100 sándwiches, yo me tardo 1 hora, Dani se tarda media hora, y los otros camaradas se pueden tardar 20, 30, 40 minutos. No vamos a dar el precio del que tardó más en hacer esos 100 sándwiches, sino vamos a promediar el tiempo del trabajo. Es correcto. Entonces, de esa forma nosotros le asignamos un valor promedio al sándwich, pero no significa que sea por el que duró más tiempo o el que le puso más cariño, ¿no? Como en Bob Esponja, cuando ¿cómo se llama? El Rey Tritón empieza a competir con las hamburguesas, ¿no? Ya hace como miles y miles y miles y miles, mientras Bob Esponja está tapando a los pepinillos con la Los lechuga, acurrucando. los está acurrucando y les pone carita feliz y hasta casi casi le da un beso al bollito y sale una y es la mejor. No significa que esa que hizo Bob Esponja va a valer muchísimo más, porque ya hay una producción del otro lado. Hay como ese trabajo que es acumulado. Y eso es importante porque Marx, como lo dice Dani, no se enfoca en, pues a ver qué produjo este granjero, ¿no? Lo ve en términos, como decía Milei, yo veo agregados, yo veo indicadores macroeconómicos, ¿no? Yo no sé cuánto cuesta la tortilla. Eso no importa, la inflación es la que cuenta, ¿no? Pero Marx lo veía de manera científica, esa es la gran diferencia. Milley repite muchas cosas bárbaras ahí de la economía vulgar, pero sí, justamente es muy importante tener lo que es el trabajo social, trabajo social, Socialmente necesario. trabajo socialmente necesario. Sí, 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 me parece un gran ejemplo este. Me gustó lo de los carpinteros. Sí, sí, justamente porque digamos que una industria hace una mesa y en realidad el promedio es lo que sale de ahí, de la industria, no del artesano, no de como que este artesano único que hizo su mesa y que ya tardó 30 horas en hacerla y puede cobrar lo que él se le venga en gana. Porque en primer lugar, si es que cobra lo que él se le venga en gana, primero, como que el precio de la industria puede ser más bajo o puede, no sé, puede ser un precio ya un poco fijado. No podría competir en ese aspecto. O sea, puede hacerlo un poco más caro, un poco más barato, pero se mantiene en un promedio. O sea, tú sabes más o menos cuánto te costaría una mesa. Pero también, volviendo al valor de cambio,
Muchas empresas o inclusive otras formas de producir, no necesariamente empresariales, le ponen un valor de cambio que puede estar inflado del valor real de una cosa. Y aquí volvemos, tal vez al logo, tal vez a la marca, tal vez a un deseo que se crea, que se manufactura artificialmente, pero por eso, no siempre el valor de cambio, no siempre el precio refleja el valor real de una cosa. Entonces, lo que le interesa al marxismo es entender ese valor real de la cosa, no el valor de cambio necesariamente. Entonces, como es una teoría y es un análisis que pretende ser científico, lo que se pretende ver es lo objetivo de la mercancía, no lo psicológico, no el precio que se pone por subjetividades, sino lo objetivo, cuál es el valor real de una cosa. También vincula economía con relaciones sociales, no con preferencias individuales, y identifica el origen del valor antes del mercado, en la producción y no en la oferta y la demanda. Eso viene después, pero hay que encontrar cuál es el valor antes de que entre al mercado, antes de que entre esta nueva relación social que sería el mercado, donde intercambias bienes y productos, donde compras cosas. Me parece también esa parte en la que menciona Marx que el trabajo entonces no se determina por un individuo, ¿no? Sino por el colectivo. Eso es bastante importante, porque no significa que si yo hago un producto, ¿no? Como el sándwich, es el precio que va a valer en todo el país, o al menos en mi edificio, sino de los mismos procesos, cuando ya producimos esta mesa, no voy a ser yo el que va a poner el precio, sino es el trabajo objetivado de lo que hay detrás. Entonces, es muy importante eso, que el trabajo, a diferencia de algunas teorías o suposiciones, creen que es del individuo, ¿no? Que el individuo pone el precio. Entonces, me parece eso bastante importante, que el trabajo, otra vez repito, se crea a partir del promedio, digamos, de la sociedad, de eso que se le da, más bien el valor, ¿no? El valor del producto. Entonces, ¿qué más te gustaría destacar aquí? Creo que algo que también tenemos que hablar es sobre también la enajenación, ¿no? Esta enajenación del trabajo, lo que veníamos diciendo, como hay una forma en la que se extrae ese trabajo, en el que uno se apropian del producto y da como resultado como estas dinámicas dentro del mercado. Entonces, ¿qué nos dirías de esto, man? Yo creo que podemos volver a los ejemplos. Eh, Vamos, no sé, a la industria textil, por ejemplo. Quien cose una camiseta en Bangladesh trabaja, yo qué sé, 12 horas por $1, digamos. Esa camiseta llega a Nueva York, llega a Ciudad de México, llega a Quito y cuesta $40. Lo que se vende no es solo una tela en este caso, sino la diferencia entre el trabajo real y el valor impuesto por el mercado. Y ahí está la enajenación. El trabajador no controla ni el producto ni su valor. Su esfuerzo se convierte en ganancia para otra persona, en este caso para el dueño de la fábrica textil. Entonces, cuando el trabajador que trabajó 12 horas haciendo no sé cuántas camisetas y le pagaron $1, y solamente por una camiseta llega a una tienda y cuesta $40, primero el salario que le dan no es justo porque no representa el valor real de lo que produjo. En segundo lugar, esa camiseta que hizo el trabajador de Bangladesh no le pertenece. No es que él la vende y él se queda con la ganancia, sino el que la vende es el dueño de la empresa. Eh, y por último, el valor. O sea, él no controla que esa camiseta sea vendida en $40 en Zara o en Bershka o en donde sea.
no controla el valor de lo que hizo, pero esa camiseta no hubiera existido sin el trabajador. Y el capitalismo lo que hace es separar eso, separar el producto, lo que producimos, de nuestro trabajo, de nosotros mismos. Y eso en sí es es la enajenación. Y eso pasa también en nuestras vidas cotidianas, día a día. Subimos, por ejemplo, contenido a redes, producimos atención, pero el valor lo monetizan las plataformas. Inclusive si estás monetizado, te pagan una fracción mínima de lo que ganan con tu video, la Meta o quien sea. Y es peor cuando no te pagan. Cuando tú subes fotos de tu familia, de tu perrito, igual estás generando productos para Meta. Estás generando likes, estás generando atención, estás generando que tu tía comente y eso crea ganancias. Alimentas el algoritmo de Eh, los demás. alimentas el algoritmo, el algoritmo. Entonces sí, nuestro tiempo, nuestro trabajo de haber tomado una foto, nuestra creatividad se vuelve mercancía digital, por ejemplo. Claro. Entonces, eso sigue vivo. Estas concepciones marxistas que se vieron hace 200 años siguen vivas hoy, solo que evolucionan. Ya es algo más digital, ya lo vemos en los algoritmos, en las plataformas, pero la base sigue ahí. O inclusive también en esta parte, digo, creo que deberíamos dedicarle un episodio a lo que viene siendo la enajenación, ¿no? Ya abordada por Mesaros, por Kosic, en donde de manera muy superflua ahorita podríamos decir como también este proceso de enajenación automatiza al hombre porque no se da cuenta que se le ha cooptado del producto de su trabajo, ¿no? Y no es consciente de lo que es realmente capaz de crear. Es muy fácil, por ejemplo, encontrar como, es que el día de hoy cociné 30, 40 sándwiches y ya me regresé a mi casa otro día más en el transporte público, llegué, dormí y el día siguiente voy a hacer lo mismo, ¿no? Y es un ciclo repetitivo en donde el sujeto mismo se mecaniza, no es consciente del producto de su trabajo, no es consciente porque se le ha quitado, se le ha cooptado bajo esta dinámica de te estoy pagando para que lo hagas, ¿no? O sea, como no es tuyo porque yo ya te pagué. Eso es lo que encubre el salario, ¿no? Y eso es lo Ujú. que mismamente es lo que decíamos con los Simpson, ¿no? O sea, como cuando Bart también, otro ejemplo es cuando empieza a abrir a los pescados, dice, meto cuchillo, saco las tripas y repito, ¿no? O sea, cuando es llevado 365 días o 300 días diarios por tantos años, no te das cuenta de lo que estás haciendo es llevar ese producto, o sea, tu trabajo se está llevando ese producto que ya le invertiste trabajo, se está llevando al mercado para que se realicen las ganancias y que no es tuya, ¿no? Eso es muy importante porque justamente hay una mecanización de lo del trabajo. Ahora, otro punto importante sobre la teoría del valor es que yo creo de manera muy, como economista, creo, es que rompe las tesis clásicas de la economía, ¿no? Desmiente a Ricardo, desmiente a Smith, eh, y para esto, ¿qué tiene que hacer la economía? Hay algo que se llama el término de revolución marginalista. Entonces, la revolución marginalista es justamente ya cuando empezamos a pensar que el valor ya no está en el trabajo, porque los economistas neoclásicos piensan que el valor está en la subjetividad, en lo que se denomina como la utilidad, ¿no? Y para esto hay esta teoría se basa en principios o en supuestos racionales para que funcione. Por ejemplo, que el sujeto, en este caso podríamos dar un ejemplo, Dani es racional y va a buscar maximizar siempre su consumo o su utilidad, ¿no? Entonces, para Dani, si el día de hoy se me ocurre mandarlo de broma al desierto y perderlo, y llega alguien y le ofrece agua o diamantes, la parte racional de Dani va a escoger el agua por encima de los diamantes, aunque el valor de cambio sea más alto el de los diamantes. Entonces, a partir de eso, lo que nos dice la teoría
eh, eh, neoclásica es que el valor depende de la utilidad que tú le des. En ese caso, el agua va a valer muchísimo más que una bolsa de diamantes. Pero, como les decía, deja ser absurda. No puedes estar contabilizando la utilidad de algo en derivadas en el súper, como, a ver, yo si voy a ir y quiero comprar un chocolate, ¿qué tipo de chocolate me va a producir una mayor cantidad y cuántos va a ser mi cantidad óptima para llegar a un equilibrio en donde mi recta presupuestaria, es decir, mi ingreso, mi salario, me permita consumir chocolates? No, o sea, como eso no pasa. Es algo que podríamos criticar siempre, siempre, siempre a la teoría económica de tus supuestos no pasan. La gente no racionaliza como tú crees. No es racional como tú crees. Y por el otro lado, Marx se dice como se basa no en, se da conceptos abstractos como lo que es el valor porque no lo podemos ver, ¿no? O el valor de uso no es algo que se pueda ver o esté así como determinado en un cartel, pero está basado en cosas históricas y materiales. Eso es lo importante, está validado a través de esta parte que inclusive podríamos decir a través de la empiria, cosa que la teoría económica no hace. Es como, bueno, es que supongamos si voy a modelar, entonces si hago este modelo y hago unas gráficas bonitas, todo esto va a salir. Y la verdad es que desde mi forma de pensar es aquí donde la teoría económica pierde bastante validez. En decir como, es que supongamos, ¿no? Y está ese chiste entre Ujú. economistas de que te dicen como, oye, pero dime si mañana va a subir el precio del dólar y dices, bueno, supongamos que, o depende de, ¿no? Entonces, son como los argumentos más importantes que se encuentran en la teoría económica. Inclusive si lo checan en un manual, es como si el día de mañana sube el precio de, entonces tal vez es así. Y en el marxismo no hay tanto esto, ¿no? Hay realmente el marxismo, bueno, el capital tiene una fuente argumentativa científica bastante, bastante importante y bastante fuerte. Tanto así que Ujú. tardó años y años en que esta revolución marginalista surgiera, porque estamos hablando casi 90 años después, que es mucho, o sea, como la teoría del valor empezó a cobrar mucha relevancia hasta que sujetos como Gibbons decía como, no, es que vamos, el propósito de la revolución marginalista es hacer que la economía sea una ciencia exacta, no como las matemáticas chafas de Marx, sino vamos a hacerlo como una metodología científica que se acerque a lo racional. No sucede, realmente no sucede eso, No. pero bueno, es lo que se enseña luego en las escuelas. Creo que para eso podríamos leer La Sí. Revolución de los Ricos, comentarlo. Sí, sí, es un buen libro. Y creo que también tú mencionaste algo clave aquí, que se suele cometer mucho este error en la ciencia, que es que llegan a la conclusión desde el inicio. Entonces ya quieren que, por ejemplo, si es que estudian el caso de Milei en Argentina, lo que ellos ya tienen preconcebido de que Milei baja la inflación, ¿verdad? Y logró bajar la inflación. Entonces, en vez de que esa sea la conclusión de un estudio que ya hiciste analizando las condiciones económicas de la sociedad argentina y las analizas y llegas a la conclusión de, bueno, miren, entonces mi ley bajó la inflación por esto, esto y Y esto. se demostró. Y se demostró. Pero el error en este caso sería primero decir, bueno, mi ley bajó la inflación, entonces ahora a partir de este concepto, a partir de esta ya conclusión que tengo, voy a hacer mi investigación. Y si es que en tu investigación encuentras algo que, no, que va en contra de tu conclusión, quizás lo evitas o quizás cambias los datos para que se adapten a lo que tú ya tenías preconcebido. Entonces, creo que de esa manera puede llegar a funcionar la economía neoclásica en muchos sentidos. Porque, Justamente, dime, justamente, Dani, hay un supuesto que se llama ceteris paribus, que es como voy a tomar las variables que considere necesarias para mi modelo
pero lo demás lo puede excluir. No importa, Ujú, porque es un modelo y eso justamente condiciona, como dices, muchos de los resultados que se tiene en la ciencia económica. ujú. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, o sea, una cosa que casi nunca se dice es que el marxismo no es solo una ideología política, económica, no es solo el gran causante de la pobreza actual, sino que es una forma de investigar, es una forma de análisis. Y la teoría del valor trabajo no es ningún dogma religioso ni nada, es una hipótesis empírica. Dice que en el capitalismo los precios tienden a alinearse con el tiempo de trabajo socialmente necesario que hay detrás de las mercancías, lo que ya hemos venido hablando. Eso se puede medir, se puede modelar y se puede contrastar con datos de distintos países y sectores. O sea, puedes medir eso, porque hay datos duros por detrás. Y cuando lo haces, resulta que la explicación marxista de los precios funciona muy bien. O sea, puedes hacer investigaciones a través de este prisma marxista. En cambio, en la teoría neoclásica del valor, se apoya en la utilidad y preferencias individuales y se tiende a ser muy subjetiva, como ya hemos dicho. Que puede sonar muy bonito y todo, pero no se puede medir, no es algo que puedes investigar, ¿verdad? O sea, no es como que puedes ir y sacar la subjetividad de cada persona en una sociedad para demostrar que tu teoría es válida, sino que se agarra mucho de los supuestos. Nadie puede ir a una fábrica o a una oficina de estadística y decir, traigan un kilo de utilidad marginal. Por eso, como teoría de valor, es muchísimo más fácil de comprobar. Y lo irónico es que cuando hablan de como los precios a largo plazo y tal, los propios neoclásicos terminan volviendo algo parecido a una teoría de costos. Los precios giran en torno a los costos de producción. Y ahí se ve la diferencia de método. El marxismo parte de cómo funciona realmente la producción y la competencia, y desde ahí construye la teoría. Y la economía neoclásica, en cambio, construye primero un mundo perfecto en el pizarrón y luego nos dice que la realidad está mal porque no se parece a su modelo. Hay un, hay un chiste también que dice como los economistas se dedican a decir 50% qué va a pasar y el otro 50% por qué no pasó. Entonces, Ujú, ujú. justamente, sí, la ciencia económica falla, e inclusive a veces dudo de utilizar ese término que es ciencia económica, pero bueno, o sea, también hay una razón por la cual, y por eso creo que te decía, a lo mejor hay que hablar de la Revolución de los Ricos, que es un gran libro, se los recomendamos, lo puedan leer. Es de Carlos Tello Tello, sí. e Ibarra, y es muy bueno. Hay que dejarles tal vez el enlace del PDF si lo tenemos en el comentario. Yo he intentado encontrar el PDF y es complicado, pero ya lo voy a buscar porque a mí un profesor me lo dio, el libro físico, pero PDF no he logrado Uy, encontrar una buena versión. No sé si no, no lo he encontrado. Luego hay que buscarlo, sale. hay que democratizar O ese si conocimiento y no, después, oh, sí, les o si hacemos, no lo sí, escaneamos. y hacemos Sí, el resumen del libro para ustedes en otro capítulo. pero volviendo a la crítica de estos economistas neoclásicos, yo creo que los peores son los austriacos, que es de Ah, sí. donde sale la línea de Milley. Porque ni siquiera quieren ser, no les importa ser testeados empíricamente. Dicen que sus axiomas, o sea, son verdaderos a priori. Rechazan la verificación empírica y hacen deducción lógica desde definiciones, no investigan sobre datos. Entonces, ellos se basan mucho en estas frases que suenan bastante lógicas, que usa también mucho Milley. Entonces, es como que no, hacen deducciones lógicas, pero son desde sus propios axiomas que ellos mismos crean. O sea, ellos mismos hacen una lógica propia y no les importa comprobarlo con datos, sino si es que su lógica suena bien, suena bonito y suena lógico, perdón la redundancia, para ellos ya es lo suficiente para decir que su teoría económica es la que vale, porque se basa en una lógica bastante, primero subjetiva de ellos mismos, pero no en los datos. Y por eso no, cuando ya les pones como de verdad les analizas de verdad empíricamente, su teoría se cae porque se basan
cosas que ya tienen ellos preconcebidas desde el inicio y en su lógica, que no muchas veces es lógica, pero ellos lo explican como si fuera lógico. Ese, ese, No sé si tú has visto ese eso. es el riesgo justamente de esos discursos, que son lógicos. Son lógicos y por tanto se cree Ujú. que pueden ser verdaderos. Ese es el gran riesgo. O sea, como es tan lógico que dices, claro, claro que es eso, claro que tenía que ser eso, es verdad. Y sobre todo, uno de los más grandes austriacos es Hayek, ¿no? Von Hayek. Ujú. Y me acuerdo que un economista de la facultad, que era inclusive se dedicaba a la teoría económica, es que decía que no entendían muchos que lo que hizo o modeló Hayek es para una sociedad en específico, no para todo el mundo, ¿no? Aunque el contexto ideológico de Hayek, que es la cumbre de Montpellier o Montpellier, algo así, habla y está atacando siempre la Unión Soviética porque cree que esa es la forma en que los individuos van a perder la libertad. Entonces, también dentro de la economía hay contexto político y situado. Eso es muy importante, ¿no? O sea, como realmente no es una ciencia neutra. Entonces, por tanto, también podemos encontrar por qué tiene como muchos sesgos dentro de su metodología. Y creo que eso es algo bastante importante. Ahora, hay algo, y esto es un spoiler, de lo que tenemos que hablar, que es el fetichismo. El fetichismo de la mercancía es algo muy importante de lo que tenemos que hablar, porque no solamente vamos a hablar de valor, sino otra forma en la que se encubre y se targiversa el trabajo y se encubre todas estas relaciones. Pero para esto, te tengo una sorpresa, Dani. Uy. Conseguimos a un hueón que nos va a ayudar a hablar de esto. Nuestro compa chileno, el que habíamos hablado en el capítulo pasado, este Arturo, nos va a acompañar en el próximo episodio. Uy, qué bien. Invitado de lujo. Invitado de lujo, invitado, no se lo pierdan, la próxima semana va a estar este Arturo Maldonado con nosotros y nos vamos a divertir, ¿eh? Nos vamos a divertir bastante. Entonces, yo creo que es momento de hacer una breve conclusión, Dani, sobre todo esto de mercancía y trabajo, sin irnos a la parte del fetichismo. ¿Qué nos dirías aquí Aún. aún? Bueno, podemos volver a los conceptos básicos, al de trabajo, que crea valor, al valor que es creado a través del trabajo socialmente necesario, y al valor de uso, que es la utilidad de una cosa, al valor de cambio, que es cómo esa cosa se intercambia en un mercado con otras cosas. Eso para empezar, luego volviendo al trabajo socialmente necesario, que entonces solamente lo que un individuo trabaja y listo, cuántas horas le tomó hacer una mercancía y eso es lo que cuesta, sino en promedio, socialmente, con cómo funciona la industria, con las herramientas que existen, con los avances tecnológicos, cuánto dura hacer en promedio cierta mercancía. Y pues nada, creo que también que toda esta onda economista neoclásica y austriaca y tal puede sonar bonito, pero cuando ya le pones el lente científico, que se debe basar en datos, en investigaciones empíricas, en métodos, en modelos testeables que se pueden verificar, se cae completamente. Completamente. Y el marxismo, a pesar de que quizás no tenga la verdad de todo y tiene también sus errores, por lo menos puedes verificarlo materialmente y se basa en datos que se intentan encontrar de forma objetiva y no solamente en lo subjetivo y en esta lógica barata que siempre nos venden los libertarios. Exactamente. Hay que dejar de decir supongamos, ¿no? Y a utilizar esos supuestos. Creo que hay que ser conscientes de las cosas como algo que no aborda es la historia. Marx sí lo aborda. Estos tipos de modelos no ponen a pensar si hay problemas y todo eso, y categorías que tendremos que usar en un futuro, que hay que describir. Pero sí,
Estoy completamente de acuerdo que hay muchos sesgos en este tipo de teorías que son las que más se consumen y es lo que escuchamos más a diario, pero yo creo que por eso es importante que hablemos Marx de esto. Exactamente. Hablemos Marx. Gracias, Misa, por este gran episodio. Esperamos que les haya gustado. Comenten, compártanlo con sus amistades. Síganos. Denle like, síganos. Exactamente, síganos. Y, y pues nada, seguimos con Hablemos Marx. Nos vemos la próxima. Esperamos que estén bien y se nos cuidan, ¿sí? Porque no nos gusta perder podcast escuchas. Cuídense. Nos vemos.